desde hace 1000 años hasta la actualidad podemos ver cómo diferentes tecnologías han impulsado el crecimiento del PIB. ¿Y por qué esto importa? Bueno, el Producto Interno Bruto está demostrado que también impacta el índice de desarrollo humano e impacta también la esperanza de vida, que es parte del índice de desarrollo humano. Y vemos cómo, por ejemplo, la máquina, la invención de la imprenta en 1450 aproximadamente, tuvo un leve efecto multiplicativo en el PIB. Después la máquina de vapor lo aceleró más y así sucesivamente hasta llegar a la era de la información con computadoras personales, como el ejemplo que veíamos de Xerox y esa primera computadora con ventanas. Después la Internet y después el smartphone tuvieron un efecto multiplicador muy, muy alto de alrededor de 20%. Y ahora estamos en, al borde, digamos, de ver cómo la inteligencia artificial generativa va a acelerar aún más. Entonces hay nuevamente mucha expectativa de cómo esto puede apoyarnos a lograr más con menos y cómo puede apoyarnos a fin de cuentas, poder tener una mejor condición como un país completo, ¿verdad? Como un mundo completo. Después, OpenAI y Microsoft tienen una relación directa, entonces lo que vamos a ver hoy es producto de esa colaboración entre las dos organizaciones. OpenAI es una startup que se especializa en IA generativa, tiene varios modelos, por ejemplo el GPT, que ya va por su versión 4, es como tener un experto o un equipo de expertos y expertas a la mano que pueden responder, por ejemplo, eh, preguntas avanzadas de exámenes de universidades de medicina, estadística, economía, física, medio ambiente, múltiples idiomas, química, historia, maestrías de negocios, etc. Es como si ese asistente o ese equipo de asistentes estuviéramos integrándolos en las soluciones de negocio de Dynamics y en las soluciones low code como Power Platform. Y aquí vemos realmente cómo pueden ganar la mayoría de esos exámenes. Entonces, como vamos a ver, un agente de servicio va a poder apoyarse en este modelo para responder de mejor manera, o un equipo de ventas también puede apoyarse para generar un correo. El equipo de mercadeo también, el equipo que vaya haciendo aplicaciones de low code, todas las diferentes organizaciones o departamentos van a poder eh, ampliar o potenciar la creación de estos elementos con la IA generativa. Aquí vemos a grandes rasgos los diferentes componentes de soluciones de negocios de Microsoft. Entonces, hoy nos vamos a enfocar más en lo que es Dynamics. Entonces, hay soluciones de negocios que llevan ventas, que llevan mercadeo, que llevan servicio al cliente y que llevan, por ejemplo, el CDP, el Customer Data Platform. Por otro lado, hay elementos de ERP, por ejemplo, Dynamics Finance y el de manejo de la cadena de suministro. Y algo interesante es que las licencias de Dynamics 365 incluyen capacidades de low code. Entonces, tienen capacidades, por ejemplo, para hacer aplicaciones sin programar conectados a, por ejemplo, las oportunidades de venta, una aplicación que se pueda hacer en un minuto, que esté conectado a los casos de servicio. Se pueden crear integraciones con más de 900 conectores. Y bueno, en todos esos elementos vamos a tener ese copilot, que es ese copiloto que nos ayude con inteligencia artificial generativa a facilitar nuestro trabajo, a responder un correo, a entender qué pasó en una llamada, entre otras capacidades que vamos a ver en demos el día de hoy. Asimismo, del lado de ofimática, de Windows, de generación de código con GitHub, ahí también van a haber componentes de OpenAI y hay un Azure OpenAI. Eso significa que en esos modelos de inteligencia artificial se pueden usar de varias maneras. Se puede usar como low code, simplemente solicitando en la solución Dynamics lo que necesitamos, el correo, la respuesta, la búsqueda, el resumen, etc. O también se pueden crear a la medida en Azure y crear un modelo, por ejemplo, con nuestra documentación técnica, con nuestras preguntas frecuentes, con nuestras bases de datos, y ese OpenAI hecho a la medida, digamos, además de todas las ventajas, ¿verdad? De que sea hecho a la medida y no un modelo como más genérico, está totalmente resguardado en Azure y esa información no se va a usar para entrenar el GPT, por ejemplo, sino que es totalmente aislado para cada organización.
Un anuncio interesante, para 2025 ya el suministro de energía de todo Microsoft va a ser 100% renovable y para 2030 todo Microsoft va a ser carbono negativo, no solo neutral, sino que se va a capturar más carbono del que se genera. Sobre la inteligencia artificial y low code, por ejemplo, en el 2021 se generaba solo 1% de los datos con IA generativa. Se espera que para 2025 esto suba a 10%. Esto es realmente impactante, ¿verdad? Todos los datos mundiales, todas las conversaciones, correos, entretenimiento, bases de datos, toda la data generada en empresas, etcétera, 10% va a ser generada por IA generativa. Por otro lado, el 65% de la actividad de desarrollo de aplicaciones va a ser low code. Entonces, por eso es tan importante también considerar la parte de Power Platform que está incluida en la herramienta Dynamics. En la inteligencia artificial, en realidad, comenzó como un campo de la informática en el 56, tuvo un gran tiempo de inactividad, si se quiere, y en el 97 se trajo lo que es el Machine Learning o aprendizaje automático, que es un subconjunto de la inteligencia artificial, ayuda a aprender sobre datos existentes, y después del 2017 el Deep Learning, y después del 2021 la IA generativa. Entonces, todos son tipos de inteligencia artificial, pero esta IA generativa es como un subconjunto y la diferencia es que crea contenido nuevo. La inteligencia artificial antes no creaba, simplemente daba, por ejemplo, una predicción. Ahora sí puede crear un nuevo correo, una nueva imagen, como vamos a ver para Dynamics Marketing, o un nuevo archivo sonoro con indicaciones o un prompt que antes no existía. Entonces, si uno crea algo con IA generativa y lo busca en Internet, probablemente no va a encontrar nada idéntico porque se generó en el momento. Y bueno, hemos visto en los últimos meses todo este boom de la inteligencia artificial y cómo, por ejemplo, del lado de Microsoft se han ido incluyendo capacidades en los diferentes productos. Entonces, realmente es una oportunidad para poder dar esa transformación digital y traer inteligencia artificial en diferentes ámbitos. Aquí, por ejemplo, vemos los diferentes copilots. Nuevamente, cuando vemos copilot de IA generativa, entonces va a haber copilot del lado de ofimática, de soluciones de negocios, de low code, de generación de código en Windows, de seguridad informática. Entonces, por ejemplo, en Microsoft 365 podemos apoyar herramientas como Excel, Word, cosas que usamos todos los días con IA generativa. Del lado de Dynamics 365, que nos vamos a enfocar hoy, y Power Platform, podemos impulsar el equipo de trabajo. Cada puesto puede tener un asistente virtual, una IA generativa que le ayude a trabajar, a ahorrar tiempo o tal vez a resumir, a enfocarse en lo que más puede interesar. Y del lado de Power Platform, también cómo crear un flujo de automatización, cómo crear una app, cómo crear un chatbot usando esa IA. Y también va a haber Copilot en temas de seguridad informática, en Windows, por ejemplo, decirle a Windows, quiero cambiar el tema, quiero buscar un archivo, quiero saber cómo se hace tal configuración. Y el de GitHub, muy interesante cómo los desarrolladores de código pueden acelerar la innovación y pueden, por ejemplo, revisar un código, saber qué hace un código o generar en diferentes lenguajes el código que necesiten para su desarrollo. Del lado de Dynamics 365, por ejemplo, la idea es que se pueda generar contenido y se puedan generar ideas más rápidamente, que se pueda automatizar algunas de las tareas como que sean como más repetitivas, que se pueda obtener información y las siguientes mejores acciones. Algo importante es que estos son copilotos, ¿verdad? La idea es que la persona sea el piloto, o sea, que cada persona decida si eso que le dio la IA generativa funciona o no, si lo quiere usar, si lo quiere modificar o si lo descarta del todo, pero ese copiloto nunca va a hacer las tareas por nosotros al 100% ni va a responder por nosotros. Tiene que haber un visto bueno y una revisión de parte de los usuarios. Algo interesante es que este Copilot en Dynamics 365 es la primera IA generativa del mundo que está tanto en CRM como en ERP. Hay ciertas características también de Azure OpenAI, que habíamos hablado hace un par de filminas, que están integradas de forma nativa. Entonces,
Son como dos maneras de hacerlo, ¿verdad? O tres maneras, si se quiere. Uno sería usar Dynamics 365 con esa IA generativa integrada. Otro sería usar Azure OpenAI con nuestro modelo customizado a la medida. Y una tercera sería ya usar las herramientas de OpenAI por aparte. Entonces, la idea es que todo sea más fácil de usar y más integrado, que no haya que crear, ni copiar, ni pegar, ni tampoco usar varias ventanas, sino que todo está en la misma pantalla. Y después se puede construir sobre esa base de inteligencia artificial con todo el tema de cumplimiento y seguridad del lado de Microsoft. Aquí vemos algunos de los ejemplos antes de entrar a demos, cómo podemos apoyar al equipo de trabajo o a cada rol de trabajo con IA generativa. Por ejemplo, del lado de ventas con Dynamic Sales, podríamos tener un resumen de toda la llamada. Por ejemplo, esta llamada en la que estamos, cuando colguemos, el Viva Sales, que usa IA generativa, va a analizar todas las palabras que se dijeron, se van a tomar, por ejemplo, próximas acciones, se va a saber qué palabras se dijeron específicamente, si fue sentimiento positivo, negativo, neutral, si por ejemplo dijimos que íbamos a enviar una oferta o íbamos a hacer tal tarea, todo eso lo va a capturar y yo podría llegar 3 meses después, ya no me acuerdo de la reunión, pero con esa recapitulación de Viva Sales, yo sé exactamente lo que se dijo y cómo continuar ese proceso de negocio o esa venta. O crear correos electrónicos automáticos. Por ejemplo, Dynamics puede tomar los diferentes puntos de contacto y generar un correo desde el histórico de puntos de contacto, la información del cliente y con el prompt que yo le diga. Si, por ejemplo, le digo, quiero que sobre esta información que se almacenó no en Dynamics, quiero hacer una oferta, quiero responder a una queja, a una consulta, etc. Del lado de marketing también se pueden generar ideas de contenido, se pueden crear segmentos, se puede simplificar la información de los clientes usando IA generativa. Del lado de servicio al cliente, podemos crear respuestas, por ejemplo, igual si tenemos una línea de correos e interacciones con un caso de servicio de un cliente que estaba molesto por un problema que tuvo, no tenemos que leer los 20 puntos, sino que con un botón podemos resumir toda esa información y que la IA generativa nos diga, ok, se hizo tal, tal y tal, se probó tal, tal y tal, y lo que sigue es esta acción. Y del lado de ERP también, por ejemplo, se pueden predecir interrupciones en la línea de suministro o describir, por ejemplo, productos de manera automática en Operations. Entonces veamos el primero, Viva Sales. La idea es que se puedan conectar los datos, que se pueda apoyar la venta. Entonces el equipo de ventas que se vea empoderado con esta solución, que sea muy fácil de usar y que esté integrado tanto Dynamics como Viva Sales como Microsoft 365, como vamos a ver en un solo lugar. Microsoft Viva Sales revolutionizes the seller experience. Kelly is a busy seller who gets help from Copilot in Viva Sales, which is available to Dynamics 365 sales customers and as a standalone offering to connect with Salesforce CRM. Copilot helps her to craft a response. Viva Sales automatically generates a suggested reply enriched with the content from the CRM data. You can see there is a mention of the product, the number of units, and the price point all seamlessly taken from the opportunity data and combined with the email context. With the content complete, she can simply copy the message to her email, make any minor adjustments to suit her style, and send. Not only is this far more effective than crafting a message from scratch, but Viva Sales can instantly store and update the insight back into CRM. As we take a look at Daisy, she uses the power of AI to help run world-class customer calls and meetings by taking notes so she can focus on the customer in her calls. Sales Conversation Intelligence in Microsoft Teams captures the key meeting highlights, questions asked, and even follow-ups. Now Daisy can take this data and create a simple follow-up summary across to her customer to build trust on next steps. Using Copilot, she no longer has to create her own follow-up based upon the notes. GPT generates a customer-ready meeting summary in a single click. The response embeds CRM data in previous meeting context for review and validation. This is something Daisy will see across all of the Copilot sales experiences. She can also see the linked meeting to confirm she has the correct context. Now our sellers can go do what they do best and close deals faster. Entonces es
realmente muy interesante. Herramientas que ya conocemos como Outlook y Teams ya van a tener esas capacidades, por ejemplo, con Viva Sales y Dynamics 365. Entonces, podemos llevar el proceso de ventas en Dynamics Sales, por ejemplo, la generación de lead, la calificación, todo el pipeline o embudo de ventas y poder hacer ese control del, por ejemplo, del trabajo, del equipo, de metas, etcétera. Y por otro lado, las comunicaciones se pueden ver automatizadas hasta cierto punto. Aquí estamos en Outlook, tenemos el botón de Viva Sales y se puede generar el correo de manera automática con los diferentes puntos y saber, por ejemplo, cuáles son los productos que se mencionaron. Y aquí, bueno, trae información de Dynamics 365 y puedo decir, ok, era la oportunidad 1, 2, 3. ¿Cuál oportunidad era? Al darle clic va a traer la información y me va a decir, ok, 10 unidades que suman 4.990 para tal cliente de tal producto. Entonces esto me ahorró, por ejemplo, media o una hora porque ya no tengo que ir a varias ventanas, recopilar la información, ver lo que sucedió, sino que dentro del mismo Outlook, con un par de clics, se integra toda la información y me crea el correo. Yo puedo generar el correo con un botón y si no estoy contento con satisfecho, no estoy satisfecho con el resultado, le puedo dar intentar de nuevo y generar otro correo. Después, si ya estoy contento con el resultado, le doy copiar al correo. Como vemos, él no va a enviar el correo por mí, sino que me da una sugerencia con los diferentes puntos. Y después, cuando lo copio, ahí puedo mejorar, editar, etcétera, o enviarlo como está. Nuevamente es un copiloto que me apoya, pero no es un piloto que va a hacer todo por mí. Después en Dynamics 365 puedo, por ejemplo, ligar este correo a una oportunidad específica, a un cliente específico, a un proceso específico. Y aquí vemos cómo en Teams, igual integrado, al colgar la llamada, voy a tener un resumen de todo lo que se habló en esa llamada. Entonces, Viva Sales es como una persona más en mi listado de contactos y al abrir el resumen voy a poder ver todo lo que se habló en esa llamada, voy a poder ver el sentimiento, por ejemplo, si fue positivo es verde, negativo es rojo y neutral es gris. Y voy a poder ver también los siguientes pasos, las personas que se mencionaron. En menciones tengo, por ejemplo, montos, fechas, deadlines. Y después en el correo podría hacer un correo de seguimiento. En Outlook puedo también traer Viva Sales con este botón y ahí puedo traer, por ejemplo, la información de lo que se habló en esa llamada anterior y generar un correo. Entonces, igual ya me ahorró otra media o 60 minutos, ¿verdad? De hola, cliente, según lo que hablamos sobre tal producto, sobre tal fecha, esta es tal vez este es el correo de seguimiento de lo que debería suceder a continuación para poder avanzar. Entonces, es bastante interesante y realmente puede ahorrar mucho tiempo. Antes de pasar a la de Customer Service, grabé una demo al respecto. Entonces, aquí vemos que también trabaja en español. Aquí estoy hablando con un colaborador. En este caso es un cliente, perdón, estoy hablando con un cliente. Y después de que se cuelgue la llamada, aquí se me generó en Viva Sales igual un resumen de la llamada. Entonces voy a poder ver todo lo que se habló, igual el sentimiento, siguientes pasos, quiénes estuvieron conectados a la reunión, quiénes hablaron más, cuál fue el sentimiento. Aquí, por ejemplo, fue entre neutral y positivo, pero no negativo. Y podemos, y nuevamente dentro de unos meses, si esto se detuviera, yo puedo regresar y recapitular qué fue lo que se habló, cuáles eran las condiciones y cómo puedo avanzar con el negocio. En la recapitulación voy a tener, por ejemplo, temas de como resumen de lo que se acordó en esa reunión. En menciones, como vemos, podemos tener lo que son fechas. Por ejemplo, hablamos en 48 meses, el próximo 15 de diciembre, hablamos de un tema de crédito, del perfil, etcétera. Las personas que se conectaron, línea de tiempo, en qué fechas hablamos que iba a suceder. Y después en el correo, por ejemplo, cuando le hago el recordatorio, lo que hago es usar Viva Sales
y en el botón de Viva Sales voy a tener una serie de opciones para ligar esa conversación con un usuario específico, con un contacto específico y también ligar la oportunidad. Algo interesante también, perdón, es que puedo llevar el proceso de negocio en Dynamic Sales, por ejemplo, las diferentes etapas para avanzar ese negocio hasta que se cierre, o también puedo ligar ese proceso de ventas o de servicio al cliente en Teams. Entonces, dentro de Teams puedo ver todo integrado con presionar un botón. Eso es muy interesante porque podría tener toda la documentación, el chat, las reuniones, también el resumen de Viva Sales referente a este negocio en la misma pantalla. Entonces aquí vemos Teams y vemos que voy a tener esa oportunidad o ese registro ligado en Teams. Entonces, con mi equipo de trabajo podría hablar por el chat de Teams y decir, bueno, pongamos prioridad a este negocio. En Viva Sales podemos ver el resumen de las llamadas. En archivos vamos a poder ver toda la documentación referente a esa oportunidad de negocio, etc. Entonces, no tendríamos que igual usar varias pantallas ni ir de Outlook a, por ejemplo, a Dynamics para buscar a la persona, sino que todo va a estar realmente en el mismo lugar. Aquí vemos, por ejemplo, los archivos. Podríamos tener archivos de todo tipo, no solo de Office. Podríamos tener carpetas en videos y en ese apartado de Teams los archivos se van adjuntando. Entonces igual no tengo que rebuscar entre un OneDrive o un disco duro, etcétera, o entre diferentes usuarios la documentación, sino que en el mismo lugar voy a tener, por ejemplo, la oferta que se le hace al cliente, las proyecciones, ofertas en PDF, en Excel, presentaciones, toda la documentación referente a esta oportunidad estaría en la misma pantalla, también con un tema de versionamiento. Puede guardarse hasta 500 versiones de cambios de manera automática, porque detrás también usa SharePoint, pero la idea es que todo se cree de manera automática sin necesidad de o hacer una configuración muy extensa. Simplemente le damos un clic y ya se generan la integración entre Dynamics, Teams y Viva Sales que usa la IA generativa. Ahora, en servicio al cliente, que nos ayuda a llevar todo el tema de mesa de servicio, mesa de ayuda, todo el tema de casos, base de conocimientos, etcétera. También va a haber capacidad de Copilot. Entonces, esto es bastante interesante. Podemos, por ejemplo, resumir todo lo que pasó en el caso. Podemos crear respuestas automáticas para clientes o mejorar los chatbots. Por ejemplo, un chatbot puede tener preguntas específicas que le configure, pero con la IA generativa puede analizar mi sitio web o la documentación que yo le dé y generar una respuesta automática. Aquí otro video. Customer service may be complicated, but it follows some simple rules. Meet expectations and people will be satisfied. Exceed expectations and you'll build preference and loyalty. To exceed expectations today begins with a connected experience that adapts to customers' evolving needs. That means connection between customer service and field service to identify factors impacting customer satisfaction and to optimize service operations. It means engaging the customer on their terms and preferred channels 24/7. It means using features like active voice response to enable self-service and AI-based routing to reduce routing errors, so customers get immediate resolution on the first call. It also means connection between real-time IoT applications and remote experts who can use tools like mixed reality to see a service issue and coach an on-site technician through the solution. It means connecting between every channel, voice and social, text and chat. Then infusing those experiences with gathered contextual interactions and real-time conversational analytics, and using AI to anticipate customer needs, so customers can explain less, repeat less, and even get help before they ask for it. Expectations exceeded. Entonces, del lado de Customer Service, por ejemplo, un segundo para que cargue este video, podríamos tener casos que se generan desde múltiples canales. Copilot in Microsoft. Para poner esto mute. Entonces, perdón, podríamos tener un caso que se genera incluso con IoT, un caso que se genera en una página,
en WhatsApp, en el Messenger de Facebook, y al final tener toda la información en la misma plataforma que sería Customer Service y apoyarnos con IA generativa para responder a los clientes que estén usando diferentes canales. Un ejemplo de eso, se está ingresando un caso tal vez en la mesa de ayuda. Ese caso puede ser en un chat, en un correo, etc. Y acá a la derecha vamos a tener Copilot. Entonces vamos a poder, por ejemplo, responder al cliente, ver cuál es el feedback, dar pasos con documentación técnica de qué es lo que debería hacer para resolver el problema, hacer un troubleshooting, usar los artículos de conocimiento de la base de conocimiento y generar el correo de manera automática. Aquí lo podemos ver un poco en acción. Aquí, por ejemplo, estoy en Customer Service y voy a tener una serie de casos que pueden ingresar por llamada, por Messenger, por WhatsApp, por chat, por correo, incluso por IoT, o sea, todos los diferentes canales en la misma pantalla. Y acá, por ejemplo, podría tener un resumen del caso. Entonces aquí vemos a la derecha Copilot. Y acá podría tener el resumen del caso. Entonces este icono me indica que usa IA generativa. Entonces aquí está resumiendo el caso. O sea, toda la interacción pasada que se haya dado con este cliente se va a resumir en un párrafo. Entonces, Andrea ha enviado una solicitud de un caso a través del campus virtual, no tiene las credenciales, se generó el caso, se identificó tal cosa, nos dio tal información. Entonces, en resumen, no tiene los credenciales y la requiere para entrar al campus. Entonces, aquí dice que está generado con inteligencia artificial. Podemos votar si nos sirvió o no nos sirvió ese input para después que el módulo también se vaya entrenando, se vaya perfeccionando. O le puedo decir que lo genere nuevamente. Y así no perdí tiempo. Por ejemplo, pueden haber casos que tienen un historial de decenas o cientos de correos y comunicaciones históricas y solo leer todo ese hilo y ponerse al día nos puede hacer perder tal vez 1 o 2 horas, y con esto la IA generativa va a hacer ese trabajo por nosotros y darnos rápidamente un resumen, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué sigue? Del lado de Copilot también tenemos este chat. Entonces este chat se puede alimentar con nuestros artículos de conocimiento, nuestro sitio web, nuestro SharePoint, nuestra base de datos. Aquí, por ejemplo, lo configuramos con temas de Dynamics y de Power Platform. Entonces yo le puedo preguntar qué es Dynamics 365. Entonces aquí podría estar respondiendo a un cliente y haciendo consultas con ese GPT que se customizó también con nuestra documentación. Entonces aquí puedo ver de qué trata Dynamics 365. Es una solución de aplicaciones de negocios que tiene módulos de ventas, mercadeo, servicio al cliente, etc. Y eso podría usarlo como insumo para responder al cliente. Aquí, por ejemplo, puedo tener un correo y responder a ese correo igual usando GPT. Entonces, en la segunda opción, la segunda pestaña que dice escribir un correo, puedo escoger, por ejemplo, si este correo va a ser para una llamada, para solicitar más información, si quiero que me genere un correo automático para tener feedback, retroalimentación del proceso, o le puedo hacer como un prompt, ¿verdad? A la medida. Quiero hacer seguimiento del caso, etcétera. Aquí voy a, por ejemplo, pedir más información. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de ChatGPT, que yo tendría que ir y decirle paso a paso qué está pasando, acá en la misma pantalla va a tomar los diferentes puntos de contacto y va a decir, ok, ya el cliente recibió tal información, entonces voy a generar este texto para ver si quisiera una siguiente reunión para entender mejor las necesidades y así ya poder hacer una oferta. Eso si fuera de ventas. Y también de servicio al cliente pueden generar correos automáticos y
Si es algo que ya estamos felices con el resultado, simplemente le damos copiar y ese va a ser, no, este está cerrado, veamos otro en proceso. Esto lo que va a hacer es copiar ese texto que se generó con IA y ayudarnos a responder. Entonces igual, estimada Andrea, gracias por contactarnos, entendemos que tuvo un problema con su factura semestral, queremos ver si podemos generar una llamada para apoyar. Y así sucesivamente hay diferentes capacidades de IA. Podemos analizar también el sentimiento. Conforme estamos hablando sobre un chat, podemos saber si la persona tiene un sentimiento más negativo y tal vez mover a una cola específica esos casos más críticos para saber qué está pasando. Del lado de Power Platform también se están incluyendo capacidades de IA generativa. Incluso podemos hacer una sesión específicamente para Power Platform, pero básicamente se pueden, por ejemplo, generar lo que es una aplicación low code. Antes ya era sencillo generar una aplicación, por ejemplo, conectados a la información del cliente, conectados a las oportunidades, a los casos, a las facturas, etc. Pero ahora, con IA generativa, yo puedo escribir y puedo decirle a Power Apps, quiero que haga una aplicación con tales datos, tales columnas, y lo que antes tal vez tardaba semanas en una generación de una aplicación desde cero, tardaba días con Power Apps y ahora podría tardar horas con IA generativa. Del lado Power Automate también se pueden hacer automatizaciones usando IA generativa. Simplemente se usa el lenguaje natural, le decimos, quiero que tome mis adjuntos, que los analice, que los copie a OneDrive y que después me notifique a Teams. Eso simplemente con una descripción. Nuevamente, sería muy interesante. Estamos planeando una sesión en las próximas semanas específicamente de esto, de IA generativa sobre low code. Del lado de agentes virtuales también puedo analizar igual mi sitio web, mi SharePoint, mi base de datos para generar una respuesta automática sobre ese chatbot sin programar, que igual antes tal vez se requería un proveedor, un equipo muy extenso, científicos de datos. Ya con Power Virtual Agents, los usuarios de negocio pueden hacer sus propios chatbots y ahora con IA generativa esos chatbots pueden ser más potentes y agilizar todavía más la creación. Y toda esta plataforma de low code desde el 2019 ya tenía capacidades de inteligencia artificial que llamamos AI Builder. Esos son modelos, por ejemplo, que me ayudan a procesar una factura, a detectar sentimiento, a traducir. Y ahora puedo, por ejemplo, generar texto basado en GPT. Entonces, estas capacidades de inteligencia artificial se van expandiendo. We all know the phrase, there is an app for that. Most people wish that there is an app for that to take care of their manual work or processes. Now, with Copilot for Power Apps, everyone can create those apps using natural language. Just describe what you want and we will create it for you in seconds. Let me show you how. The first thing to notice in the Power Apps Maker portal is that I can now describe what I need to build using everyday words. In this case, I need to create a site inspection application. Aquí, por ejemplo, esto lo podemos ver en la otra sesión, pero para echar un vistazo, simplemente al entrar a Power Apps vamos a tener este cuadro donde podemos solicitar, quiero una aplicación para inspecciones, para seguimiento, para visitas, para activos, etc. Entonces, ese prompt, digamos, va a generar la primera versión de la aplicación, pero sigue estando el chat y yo le puedo decir, ok, quiero tal columna, quiero borrar tal otra, quiero cambiar el orden. Entonces, anteriormente hubiéramos tenido que generar los campos, la tabla, y eso hubiera también tomado varias horas. Ahora se puede hacer de manera automática y la IA generativa, por ejemplo, un ChatGPT nos daría una respuesta de cómo hacerlo, pero acá realmente hace la solución por nosotros. Entonces, no tenemos que seguir un tutorial, sino que nos hace una primera versión de la aplicación que puede servir tal cual o puede perfeccionarse en el siguiente paso, ya después de
modificar columnas, etcétera. Nos va a crear esa aplicación en Power Apps, tarda un par de minutos, y aquí ya podríamos agregar otras capacidades de Power Apps, o incluso agregar un ChatGPT dentro de la app conectado a nuestros datos. Voy a avanzar por acá porque el foco es más de Dynamics 365, pero nuevamente, si gustan ver el tema de Copilot con Power Platform, vamos a tener una sesión para eso. Voy a avanzar por acá. El tema de los chatbots también lo vamos a incluir en nuestra otra sesión. Y lo que quiero es pasar al tema de lo que es Copilot con Dynamics Marketing. Entonces, Dynamics Marketing me ayuda a hacer campañas también por varios canales. Y ya anteriormente podía manejar hasta cientos de miles o millones de comunicaciones y clientes con plantillas, con lo que son campañas que llamamos recorridos de cliente, donde se puede dar una hiperpersonalización. Saber, por ejemplo, si cada usuario o cada cliente le dio clic a algo, qué le interesó, cuál es el siguiente paso. Entonces no es como un envío masivo perdón, de un correo, sino que es personalizado, hiperpersonalizado a cada usuario. Ahora la diferencia es que también podemos usar IA generativa para generar ese contenido. Martina is a marketer at Campari, a worldwide leader in the spirits industry. She uses Dynamics 365 marketing to create impactful experiences to nurture and acquire customers. Campari is looking to increase awareness of Negroni Week, an event that celebrates one of the world's greatest cocktails and raises money for global charitable causes. And she only has 2 days to complete her project. She starts by creating a new email from a template, and her Content Ideas Copilot asks her what key points she wants to make. Martina needs inspiration for her email content and sees tips and suggestions provided by Copilot. She decides she wants the key points to be the purpose of Negroni Week and the impact it has made. For this email, she sets the tone to be adventurous. Setting the tone allows Campari, a global company, to tailor the tone of voice for each brand and region's communication style, saving Martina hours of copywriting. With those simple steps, Martina receives text ideas that makes her job fast and easy. Let's look at a couple of examples. Over the last 10 months, Dynamics 365 Marketing has been working with hundreds of companies and marketing emails in the public domain to train the generative AI for marketing scenarios, and it shows in the results. With a couple of clicks, Martina adds the ideas. Entonces, como vemos, esa generación de ese contenido, de ese correo, se puede hacer con GPT. Pero nuevamente, no tenemos que ir a GPT y copiar o algo así, sino que tenemos un modelo especialmente entrenado por cientos de empresas y Microsoft para precisamente hacer correos de marketing. Entonces, ese es un modelo que se adaptó para ese propósito. Y también está en la misma pantalla, ¿verdad? Entonces, en el mismo lugar podemos decir, ok, quiero un correo para, por ejemplo, hice ese ejemplo precisamente para la sesión, para invitar a todas las personas al evento de Dynamics 365 con IA generativa. Entonces, por ejemplo, podríamos usar también otra herramienta que se llama Microsoft Designer y podríamos usar Dynamics Marketing. Entonces, en Microsoft Designer podemos decir qué tipo de imagen nos interesa incluir. Esto usa otro modelo de IA generativa que se llama Wall-E. Entonces, a diferencia de GPT que genera texto, Wall-E genera imágenes. Y aquí podemos decir, quiero generar una imagen sobre inteligencia artificial. Aquí había hecho una imagen de inteligencia artificial sobre un webinar, pero puedo volver a crear esto simplemente con un prompt, pidiéndole exactamente qué es lo que quiero generar. Entonces, genero una imagen que no existía en la web, 100% nueva, que podemos perfeccionar al ser más específicos con ese prompt. Entonces la imagen va a ser más precisa. Y después, cuando generamos esa imagen, podemos decidir si lo usamos para, por ejemplo, Dynamics Marketing. Entonces acá está Dynamics Marketing, incluí la imagen que diseñé, bueno, que la IA diseñó con las palabras que pedí, y en este botón de generar ideas, que también es Copilot,
voy a decir, por ejemplo, Alpha People y Microsoft le invitan al webinar de IA generativa con CRM, nuevas maneras de trabajar, texto en español, etc. Y esto también puede tener el tono de voz, si es más tirado a lujo, más casual, más aventurero si se quiere. Y al presionar obtener ideas, me va a dar posibles textos que esto también puede tardar varias horas generando, uno por ejemplo generando un texto para un correo con las palabras exactas, con ideas nuevas, puede tomar mucho tiempo. Entonces aquí por ejemplo está listo para mejorar la productividad de su empresa. Alpha People y Microsoft le invitan a un webinar único, únase en el evento, regístrese ahora. Entonces si este texto me interesa, por ejemplo, puedo agregarlo y simplemente lo arrastro aquí, por ejemplo, en el botón arrastro el texto y puedo ponerlo, por ejemplo, debajo de este título. Aquí, por ejemplo, se ve grande porque tiene formato de título. O puedo regresar y borrar ese paso y traerlo tal vez por acá en esta caja. Y así, como normalmente es un copiloto, nos ayuda a hacer esa base y después podemos perfeccionarlo o corregirlo. La generación de la imagen, por ejemplo, podemos apoyarnos en Microsoft Designer, que se basa en Wall, y aquí le puedo decir imagen de inteligencia artificial para webinar. Doy clic en generar y ese modelo de IA generativa me va a dar un diseño. Puede ser una imagen o puede ser todo, por ejemplo, un diseño de como un brochure o un banner, etc. Entonces aquí vemos varias opciones. Si escogemos una opción, lo podemos customizar y decir, por ejemplo, ok, aquí quiero mover el texto o quiero eliminar el texto o quiero solamente la imagen, etc. O quiero crear un nuevo diseño. Entonces puedo bajar ese diseño e incluirlo en el Dynamics Marketing y seguir generando ese contenido. Otra capacidad que tiene Dynamics Marketing es generar un segmento específico hecho a la medida con IA generativa. O sea que de toda mi base de clientes, simplemente con un chat, con un prompt, yo le puedo decir, quiero todos los clientes que estén en la capital o que estén en la periferia o que tengan ciertas características dadas para llegar con esta campaña específica. Y eso es lo que vemos por acá. Podemos hacer un segmento con lenguaje natural, o sea, describiendo en español o inglés lo que queremos. Entonces vamos a tener ese asistente de solicitud sin tener que, por ejemplo, ser expertos en SQL o tener que rebuscar en la base de Dynamics, sino que de manera más amigable, simplemente con texto, poder obtener Martina ese is a segmento. marketer at Campari Group, a worldwide leader in the spirits industry. Campari Group is looking to increase awareness of Negroni Week, an event that Aquí, por ejemplo, eso está ligado con el video anterior, pero aquí lo vamos a ver desde la perspectiva del CDP, el costo. celebrates one of the world's greatest cocktails and raises money for global charitable causes. Using Microsoft Dynamics 365 Customer Insights, Martina can review unified customer data to target the best region for an email campaign to promote the event. She believes New York City is a good location and wants to validate her hypothesis. With Copilot and Dynamics 365 Customer Insights, Martina can have a dialogue with her data to discover new customer insights to deliver targeted marketing campaigns. Entonces realmente se le pregunta a la data, ¿verdad? Aquí de toda mi base de clientes, yo le digo que cuántos clientes VIP hay en una ciudad específica o asistieron a un evento específico. Entonces me va a decir de toda la base de clientes, 1277 asistieron. Y aquí vamos a ver a la derecha cómo se hizo esa consulta. Y aquí me da insights adicionales. Entonces, por ejemplo, cuál es la edad promedio, si fueron a otros eventos, si tienen ciertas características específicas que nos pueden interesar para
generar otra campaña, generar otro segmento. Y nuevamente, eso son cosas generadas con IA que no, digamos, que me dan características que no se ven en la superficie. Tal vez hay ciertos patrones muy específicos que solo como modelo de Machine Learning podemos encontrar. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos también saber cuáles de estas personas que existieron tienen, al ser Negroni, cuáles son propietarios de bares. Entonces igual podemos hacer una campaña a la medida para ese segmento o para el evento de recaudación de fondos que hace Negroni. Entonces hay una serie de capacidades. Se puede buscar esa audiencia específica, obtener insights. Podemos saber, esto ya es una característica que siempre he tenido en Dynamics Customer Insights. Podemos saber todos los puntos de contacto que hayan tenido los usuarios a través, por ejemplo, incluso de la conexión al Wi-Fi, generación de correos, generación de casos, compras, pagos con tarjetas, interacciones en ciertas redes sociales, y todo eso unificarlo en un solo lugar y saber nuevamente cuál es la predicción, cuál es el siguiente mejor paso para seguir con ese cliente, cuál es el riesgo de pérdida, cuáles son las características. Y ahora con el tema de Copilot, eso va a un punto más allá, porque podemos preguntar a la data directamente con lenguaje natural sobre toda esa información que vamos recopilando. Y aquí podemos ver los modelos de inteligencia artificial que, por ejemplo, nos predicen cuál es el riesgo de pérdida o cuáles son las características de ese usuario o de ese cliente. Quería ver un segundo. Otras capacidades. En función del tiempo quería adelantar esto para ver dos filminas al final. Entonces, Microsoft tiene un modelo de datos común para todas las aplicaciones. Entonces, eso es una gran ventaja. No hay varias fuentes de datos, sino que todo va a caer en lo que llamamos Dataverse. La aplicación de Power Apps, el Power Automate, el Dynamics, todo va a estar en ese Dataverse. Por lo que se hace muy sencillo, porque, por ejemplo, se puede conectar al chatbot, se puede conectar al sitio web, y todo siempre va a estar en el mismo repositorio. No tenemos que preocuparnos por integrar, customizar o ver cómo la información se habla entre sí. Otra característica muy interesante es que en 16 informes de Gartner, IDS, Forrester, las soluciones de Microsoft están como líderes. Entre ellas, por ejemplo, Dynamics Sales, entre ellas, por ejemplo, el Robotic Process Automation, la aplicación de Low Code. Entonces, eso es como referente, ¿verdad?, de las mejores soluciones que hay disponibles. Después hay más de 500,000 clientes que usan las aplicaciones empresariales de Microsoft, ya sea Dynamics 365 o Power Platform. Por ejemplo, la Fortune 500 también 97% usa este tipo de tecnologías. La inteligencia artificial, la relación directa que hay con OpenAI, la posibilidad de usar modelos de OpenAI customizados en la herramienta, o de usar también OpenAI integrado directamente con Dynamics y Power Platform. Bueno, esto ya lo vimos, el tema de Microsoft Designer. Y aquí vemos un poco esa relación. Si se desea, se puede usar directamente integrado, como las demostraciones que vemos hoy, o por otro lado, si se requiere un modelo más a la medida, ¿verdad?, como desarrollar algo específico que no está incluido ni en Dynamics, ni en Power Platform, ni en GitHub, etc., se puede usar Azure OpenAI. Entonces aquí vamos a tener los diferentes modelos que hay de GPT, por ejemplo, o de Codex, o de Wall-E, y se pueden customizar o afinar para el propósito específico que tenga la empresa. Entonces, muchísimas gracias.